La semana pasada se lo contamos porque era reciente y le dijimos que íbamos a profundizar en el tema. Londres tiene un alcalde nuevo, es un alcalde musulmán, hijo de pakistaníes. Su apellido es Khan. Acá le contamos quién es. I'll be a mayor for all Londoners. Las primeras palabras que pronunció en público cuando confirmó el triunfo electoral fueron contundentes. Un agradecimiento a los londinenses por haber hecho posible lo imposible. My name is Sadiq Khan and I'm the Mayor of London. Se definió también como londinense, europeo, británico, inglés, de fe islámica, de origen asiático, de herencia pakistaní, un padre y un esposo. Well, I think we should be really proud. We should be really proud that, record numbers came out and voted on Thursday. Record numbers, in my view, voted for, hope over fear and unity over division. And what I'm hoping today's ceremony has shown is, I believe in bringing people together, uniting our city and making sure we grapple with the problems facing our city in a positive way. Sadiq Khan es hijo de pakistaníes y de clase trabajadora. Se crió en el distrito de Tooting, fue a un colegio público y vivió hasta los 24 años en una vivienda de protección social de 3 ambientes junto a sus 7 hermanos y sus padres. Estudió Derecho en la University of North London, hoy conocida como London Metropolitan University, con baja reputación académica en el Reino Unido. Su vida profesional la dedicó a los derechos humanos y fue atacado por asumir la defensa de sospechosos de terrorismo. Está casado con Sadiyah Ahmed desde 1994 y tiene 2 hijas adolescentes. A su mujer la conquistó invitándola a comer una hamburguesa de pescado en McDonald's. Este pequeño detalle le aportó una cuota importante de simpatía con el electorado, identificándolo con la experiencia de las mayorías. Khan y su familia fueron víctimas de discriminación por su origen pakistaní y su religión musulmana. Consecuentemente, siempre defendió el incremento de la presencia de las minorías étnicas y religiosas en las instituciones políticas británicas. Sostener ese principio es uno de los desafíos que enfrenta desde la jefatura de gobierno londinense. Aunque por el momento Khan tendrá poca incidencia en la política nacional, su llegada a la alcaidía es una importante conquista laboralista, marca la visión cosmopolita de la capital, el crecimiento de la comunidad musulmana y la tolerancia de los votantes con el Islam. También representa el pulso londinense hacia el referéndum del 23 de junio, donde se opinará sobre la permanencia o no del país en la Unión Europea. El flamante alcalde de Londres es europeísta y una buena parte del 45% que lo acompañó con votos podría asumir una posición similar en la consulta. Lo veíamos recién, veíamos de dónde viene, quién es. Y estamos acá con un colega, con un compañero que también apreciamos mucho. Es un placer tener con nosotros a Mariano Schuster, que es una de las personas que posiblemente más conoce en la Argentina sobre el laborismo inglés. Entonces la primera pregunta que uno podría hacer es, se supone que el laborismo inglés estaba en crisis, se supone que la socialdemocracia en general está en crisis. ¿Por qué gana Sadiq Khan en Londres? Muchas gracias primero por la invitación, Inde, y creo que decís bien, se supone que la socialdemocracia está en crisis. Es un supuesto que creo que esta elección está poniendo en duda, y sobre todo en una capital europea como lo es Londres, y creo que la elección de Sadiq Khan tiene varios factores. El primero es la campaña excesivamente racista e islamófoba que planteó el Partido Conservador. Nunca antes se había visto una campaña como esta en Londres y en una ciudad que es cosmopolita, abierta, plural. Para un londinense no hay nada peor que se ataque a un candidato o a cualquier persona. Digo, una ciudad en la que la indiferencia es casi respeto, es casi sinónimo de respeto, las cuestiones culturales, religiosas. Entonces, los ataques directos hacia la religión de Khan, hacia su background cultural, digamos, fueron muy mal vistos por la población londinense. Pero además hay otro factor. Él es la antítesis del candidato conservador. Zach Goldsmith, hijo de banqueros, que tiene atesorados entre 200 y 300 millones de libras en una cuenta offshore familiar, heredadas, que vive en Barnes, una de las zonas más ricas de Londres. De origen judío, porque por otra parte se daba también eso, ¿no? Es muy interesante que se dio
digamos, Martin Amis, escritor inglés, tenía un libro maravilloso, La guerra contra el cliché. Sí. Quizás se dio como nunca antes ese cliché, ¿no? El judío rico, el musulmán pobre, que me parece que también tendríamos que intentar desbaratarlo un poco, porque creo que ambos como personas, no como campaña, porque verdaderamente la campaña de Goldsmith fue una campaña sucia, muy sucia, orquestada por Linton Crosby, un asesor australiano, que permitió que David Cameron gane la elección contra Ed Miliband el año pasado. Sin embargo, creo que ellos intentaron no caer en la cuestión religiosa, a pesar de que Khan también se presentaba como el chico musulmán que ayudará a los londinenses a mejorar su vida, el chico que nació en una vivienda de protección oficial, que se crió en una casa con solo 3 ambientes, y uno diría, bueno, una casa de 3 ambientes no es tan chica, sí, pero con 10 personas. Claro, claro. Ese es, digamos... Vos decís que él jugó un poquito ese rol y también le sirvió. Yo creo que la historia personal de Khan delimitó muchísimo la elección, pero hay un factor que creo que es interesante y que es motivo de debate entre periodistas, intelectuales, analistas políticos, y es la movilización del electorado laborista. Khan durante toda la campaña intentó despegarse de Jeremy Corbyn. Sin embargo, el líder laborista. Exactamente, Jeremy Corbyn, electo el año pasado como líder laborista, una gran sorpresa. La elección de Corbyn, pertenece al ala más radical del partido, más izquierdista del partido, propone un regreso a la vieja socialdemocracia que para el Partido Laborista fue muy traumático. Pensemos que los partidos socialdemócratas europeos comenzaron, el Partido Socialdemócrata alemán ya en los años 50, pero los partidos socialdemócratas mediterráneos, por ejemplo, ya en los años 80 no llevaban programas realmente más sociales, acordes a, digamos, al imaginario cultural de la izquierda. En cambio, el Partido Laborista recién en el año 95, cuando Tony Blair modifica la cláusula 4ª de los estatutos, que habla de la socialización de los medios de producción e intercambio, aunque tampoco era algo que iban a realizar, pero formaba parte de su imaginario, empieza a transformarse. Lo que quería decir es que Khan intentó separarse de él, pero sin embargo los corbinistas se movilizaron para votar a Khan. ¿Por qué? Porque necesitan que ganen, cuanto más laboristas ganen, menos cuestionado es el liderazgo de Khan como líder del partido. Claro, claro. Jorge. El laborismo que perdió en Escocia, al mismo tiempo que ganó Han en Londres. Pero a su vez lo que dice Han, esta misma mañana en The Guardian, lo que dice es, solo con el laborismo no ganamos las elecciones. Es muy interesante, Jorge, te agradezco la pregunta, porque la derrota en Escocia, y es motivo también de interpretación, es mi análisis, no puede ser atribuida a Jeremy Corbyn. El laborismo comienza a perder en Escocia desde hace muchos años. De hecho, es con las políticas de la tercera vía cuando el Partido Laborista empieza a perder poder en Escocia. ¿Por qué? Porque su fundamento teórico-político deja de ser la política pública social para pasar a ser la lucha contra la independencia, y en eso empieza a ser muy parecido a los conservadores. Tiene demasiados acuerdos con los conservadores. Pensemos que en Escocia el 90% de los trabajadores votaban laborista. El mapa era rojo. Proletario. Exactamente, la clase trabajadora escocesa. Hoy el Scottish National Party ha incorporado el discurso socialdemócrata junto con el clivaje nacional, como ha sucedido, por ejemplo, con la cuestión catalana o con algunos partidos, Esquerra Republicana de Cataluña. Y creo que ese es un dato importante, y creo que no se puede atribuir a Corbyn la derrota en Escocia, o por lo menos no solo a él. Mariano, te vamos a pedir que seas bien cortito porque estamos como mal con una pregunta breve. El nuevo alcalde de Londres es hijo, decíamos en el informe, de un trabajador pakistaní. En algún sentido es hijo del estado de bienestar, digamos, ¿no? De lo que quedaba del estado de bienestar. Una familia que recién inmigró, que pudo aprovechar la educación pública en una ciudad que tiene, estaba revisando los datos, el 37% de la población de Londres no nació en Inglaterra, no nació en Gran Bretaña, no es británica. Entonces, una pregunta por ahí un poco esotérica, pero me parece que puede ser un ejercicio interesante. ¿Podría una persona que nace hoy en Londres ser alcalde de Londres con una trayectoria parecida a la que hizo Khan? Por eso nos habla del contexto pasado y el contexto actual de Gran Bretaña, digamos. Yo estoy convencido de que sí, y de que Londres está enviando con este caso en particular un mensaje a la extrema derecha europea. Claro. Y creo que esa pregunta esotérica sería posible, y creo que es muy bueno que le envíe un mensaje a la extrema derecha europea, y que también le envíe un mensaje al extremismo islámico, porque no nos olvidemos que Sadiq Khan es un musulmán moderado, que fue miembro
codirector de la Sociedad Fabiana, que se opuso a los atentados en Londres, aunque el Partido Conservador haya intentado plantear que era un... Sí. Ahora, una ampliación sobre esa última respuesta que acabas de dar. ¿Vos te imaginás, digamos, dijiste de algunas características que tiene el electorado londinense que rechaza la agresión, el tema de la discriminación? ¿Vos te imaginás que un caso como el de Cannes trasladable a otras capitales europeas? No, yo creo, por ejemplo, que habría que pensar esto imaginemos si esto podría suceder en Francia. Es imposible. Sí. Es decir, por eso es tan potente el mensaje y por eso es tan potente la respuesta de Khan a Donald Trump, que dijo que iba a ser el único musulmán al que le iba a permitir entrar en los Estados Unidos si era presidente. ¿Y qué le dijo, rapidito? Y Khan le dijo que él no quería ningún tipo de trato especial. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, por estar con nosotros. Lo pueden leer, los artículos de Mariano los pueden leer en la revista Panamá, online, o en La Vanguardia Digital también online, y nos estamos yendo rapidísimo a la pausa. Exactamente, estamos hasta las 2 de la tarde, si lo recordamos, en vivo desde la capital de la República Argentina, 11 grados 4 décimas la temperatura para Argentina y el mundo. Cuando volvamos, este tema vamos a desarrollar. Grecia profundiza el ajuste. A pesar de las protestas, el gobierno de Alexis Tsipras continúa impulsando medidas de austeridad en respuesta a las exigencias de sus acreedores internacionales. Se lo contamos luego de la pausa, no se vayan, ya volvemos.